Muy buenas noches a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga, amén. Es un privilegio para mí poder volver a casa, digo a casa, porque yo crecí aquí, nací aquí. Y es cierto, como dijo nuestra pastora Vila, ella fue una de aquellas que estuvo en Compasión, liderando, dirigiendo. Yo fui parte de Compasión, mi hermano menor también fue parte de Compasión, que cuando mi hermano se comportaba mal, pues la pastora y algunas pastoras que ahora también están trabajando fueron y rescataron a mi hermano. Hoy, por la gracia de Dios, mi hermano sirve, está en productores, en el anexo de productores, con la familia Mauricio, y está también él apoyando en la música, ¿no? Y ese es un privilegio para mí, poder volver, verlos a nuestros pastores. Ahora en esta oportunidad, como dijo nuestra pastora, estoy en el área de misiones, a unos meses ya para salir al campo, y pues esta es una de las visitas que el Señor me ha regalado. Amén. Cuando adorábamos al Señor con esa alabanza que decía, en mi vida ha sido bueno, me traía recuerdos de cómo Dios fue bueno cuando me salvó de pequeña. Pero también recordaba una de las escenas que hoy se lo dije a mi maestra, que la encontré, ¿no? A Priscila, y la recuerdo y le digo, si tú no hubieses venido corriendo en ese momento y me perseguiste cruzando la pista, ¿dónde hubiese estado yo? Porque en ese momento, justo cuando ella vino, yo estuve muy desanimada, estaba a punto de dejar de venir al templo, pero ella vino y me dijo, ¿qué te pasa? Y empezó a orar por mí en la calle. Y Dios fue bueno, porque Él me guardó, me apartó de lo malo y me apartó para servirle. Amén. Y hoy en esta noche quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero que vaya al libro de los Salmos, capítulo 65, versículo 4. Y el tema que hoy voy a compartir es que somos escogidos por Dios para este tiempo. No para de aquí a 20 años, no, para este tiempo. Porque hay algo especial que Dios ha hecho en estos años que han pasado, 2020 que hemos estado encerrados, 2021, y Dios ha sido bueno porque esta generación ha sido la generación que ha sobrevivido a una muerte que ha atacado mundialmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted y yo tenemos un propósito para este tiempo y tú has sido escogido para servirle al Señor. Amén. Salmo 65, versículo 4, dice las Escrituras, y quiero que lo lea conmigo. Salmos capítulo 65, versículo 4, dice lo siguiente: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Bienaventurado, feliz el que tú escogieres. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted se considera un escogido de Dios? ¿Se considera una escogida de Dios? ¿Tiene la convicción de que Dios le escogió para un propósito grande en este tiempo? ¿Tiene esa convicción? Qué bueno. Si ya se dio cuenta que para eso ha sido elegido, entonces solamente la palabra le va a recordar qué es lo que necesita hacer, porque usted ha sido escogido por Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que han sido escogidos por Dios para realizar y hacer una tarea específica. Pero esas tareas han sido tareas grandes que cuando tú ves la escena de cada historia de las Escrituras, tú dices, wow, yo no sé si hubiese tenido la capacidad para lograr con todo eso. Pero la Biblia nos va a decir que cada uno de ellos fueron llamados y escogidos, pero también tuvieron que ser procesados para poder asumir ese propósito, esa tarea. Y hoy quiero hablarle justamente que estos hombres tuvieron que pasar por tres cosas.
Una de las cosas que tenían que hacer estos hombres escogidos es que tenían que reconocer su condición de pecador. Pero usted me puede decir, no, pero sí, yo ya soy salvo, yo ya he sido salva por el Señor. No, pero vas a profundizar más. ¿Por qué razón te hablo? Porque a pesar que nosotros podemos estar aquí alabándole, cantándole, todavía no nos hemos despojado de cosas, ¿sí? Lo segundo que vamos a aprender es que tenemos que dejarnos limpiar. Y estos hombres de Dios se dejaron limpiar desde lo más interior de su alma, de su corazón. Y lo tercero que viene es que una vez que ellos reconocieron su condición de pecador, se dejaron limpiar por el Señor en su interior, pudieron oír el llamado de Dios para servirle. Y te voy a hablar justamente de 4 personajes que me impactaron mucho, pero cada uno tuvo una escena diferente, parecida, pero diferente en algunas cosas. Y uno de ellos es Moisés. Moisés, quiero que vayas al libro de Éxodo. En la mañana estuve compartiendo sobre este personaje, pero quiero que leas un poquito para recordar cómo Dios lo escoge a él para ese tiempo específico. Y Éxodo nos va a compartir acerca de ese llamado que Dios le hace a Moisés. Lo escoge para una tarea específica. ¿Cuál era la tarea? Liberar al pueblo hebreo. Y quiero que leas conmigo un poquito para recordar cómo Dios lo llama a Moisés. Versículo 1, Éxodo capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y bueno, usted puede leer los demás versículos para que un poco usted pueda recordar acerca de este personaje. Empezamos a conocer la vida de Moisés, un hombre en la cual pasó por diferentes situaciones. Sabemos que por historia él viene de la tribu de Leví. Sus hermanos fueron Aarón y María. Su nacimiento fue un tiempo de esclavitud. Fue escondido entre cañas y enviado a un lugar para ser salvo. En este caso, la hija del faraón lo adopta. Entonces, él pasa a ser adoptado, pero en su juventud fue muy educado, dice el contexto de la historia. Pero también habla de ese crecimiento que tenía Moisés. Hay un caso que sucede. Él mata a un egipcio dentro de la nación donde él había sido adoptado. ¿Y cuál es el resultado de él? A causa de eso, él huye a Madián. ¿Sabe qué significa ese nombre Madián? En hebreo significa pleito, rencilla, contienda, pelea. Moisés pasa por toda esa escena, huye a los 40 años y nuevamente vuelve al desierto pasteando las ovejas que no eran de él, eran de su suegro. Otros 40 años más, dice la historia. Entonces imagínense, ¿cuántos años tenía en ese entonces Moisés? 80 años en el desierto y recién iba a recibir su llamado para servirle a Dios. Entonces se da cuenta, pero ¿qué ocurre con él? Hay un trato de Dios con Moisés. Y una de las cosas que me impacta es que Dios hace que Moisés reconozca su condición. ¿Y cuál era la condición que él estaba viviendo? En el versículo 2 al 3, usted va a poder ver qué es lo que sucede cuando él se acerca a esa zarza. El Señor empieza a tratar con él porque tenía muchos traumas. Y esos traumas era como haber matado al egipcio. Tenía complejos por su condición de tartamudez, dice la historia.
pero también ya estaba frustrado, me imagino, porque ya tenía una edad muy avanzada. Pero el Señor hace un trato para quitar toda esa vergüenza, toda esa culpa que estaba viviendo Moisés, y lo transforma para poder tener un encuentro. El propósito de Dios con Moisés era llevarlo, adentrarlo al desierto para tratar con él, pero también para tener un encuentro con el Señor, para que Moisés conociera quién era ese Dios. Entonces, ¿Moisés necesitaba ser transformado? Sí. ¿Moisés necesitaba ser cambiado? Sí. Moisés tenía un pasado que lo estaba atando, que era el dolor, que era la amargura, que era la culpa, que era la vergüenza, y necesitaba él tener ese encuentro con Dios para ser liberado de todos los complejos que le estaba atando. Por eso en el versículo 4, él ve su limitación, capítulo 4, de Éxodo, en el capítulo 4, versículo 10, allí él ve su limitación y le dice: Señor, tú me quieres enviar a un lugar llamado a Egipto, pero no puedo hablar. Entonces él le empieza a decir eso al Señor. En el capítulo 4 de Éxodo, versículo 10, mira lo que le dice cuando el Señor lo llama. Le dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él empezó a ver su limitación, pero Dios en ese encuentro quería escarbar, quería tratar, quería sanar todo el pasado de Moisés. Entonces, una vez que el Señor tiene un encuentro con Moisés, lo comisiona para que vaya ante Faraón y libere al pueblo de Dios. Cuando Dios lo comisiona en el capítulo 4, versículos 19 y 20, el Señor le dice algo específico a Moisés. Le dice esto en el versículo 19, Éxodo 4, 19, le dice: dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Entonces él fue comisionado, él fue llamado para que vaya ante Faraón. Iba con el respaldo de Dios para poder liberar al pueblo hebreo. Entonces, ¿qué es lo que quiero tratar de decirle en este momento? La Biblia dice que Moisés era tartamudo, pero igual fue escogido por Dios para hacer un trabajo especial, que fue sacar al pueblo hebreo. Lo sacó, dice la historia, con señales, lo sacó con milagros, lo sacó con maravillas. Moisés se convirtió en un gran libertador usado por Dios para ese tiempo del Éxodo. Entonces Dios quiere hacer lo mismo contigo. Otro de los personajes que me impacta es Isaías. Quiero que vayas a Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Este varón, profeta, nace en un contexto en el cual el pueblo estaba en mucha maldad, dice la historia. Pero en medio de esa situación donde se encontraba Isaías, Dios lo llama. Y quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice lo siguiente. Esa es la escena cuando Isaías ve una visión de Dios y ve esa escena y ahí sucede el trato de Dios con Isaías. Y mire lo que dice Isaías cuando ve la visión en el versículo 5. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías habitaba en un pueblo de labios inmundos, eso dice la Biblia. También conocemos acerca de él que había sido un joven de una buena familia al que le toca vivir una etapa difícil en una época de la conquista de Samaria por parte de Asur. Otra de las cosas se conoce de Isaías que había sido un príncipe de los profetas, había sido titulado de esa forma, pero también se conoce de Isaías que había sido un estadista, asesor de reyes, poeta, orador y escritor. Se creía que él tenía una vinculación familiar con el rey Usías, que posiblemente había sido su primo. Mira la escena en el caso de Isaías. También se habla de que él tuvo 2 hijos cuyos nombres fueron proféticamente significativos, que los había llamado Sear Hasub, un remanente volverá, y Maher Salah Hasbaz, el despojo se apresura. Comenta que estos nombres que le había dado inclusive a sus hijos habían sido presagios para el pueblo de Israel. Entonces vemos una escena de Isaías, su contexto familiar, crecimiento, educación, era parte del linaje real, se puede decir en el caso de Isaías, pero él fue escogido en una época donde el pueblo tenía labios inmundos. ¿Y qué es lo que tenía que hacer para reconocer que Dios le estaba escogiendo a Isaías? Hay 3 cosas que me impactan de la vida de Isaías, porque en el versículo 5, cuando él ve la escena, cuando Dios empieza a tratar con Isaías, hay un reconocer de su condición de pecador. Él ya estaba siendo como un profeta, o sea, era llamado profeta, pero necesitaba reconocer que todavía estaba viviendo en un pueblo, en una nación donde sus labios eran inmundos. Por eso la expresión en el versículo 5, ¡ay de mí!, dice. Cuando él enfrenta esa visión, Isaías se da cuenta que está bajo el juicio de Dios porque habitaba en un pueblo de labios inmundos. ¿Sabe por qué te hablo de los labios inmundos? Porque muchas veces tenemos este instrumento tan pequeño que nos meten en cosas caóticas y que necesitamos despojarnos de esas cosas. Por eso es que Isaías en el versículo 5, cuando está en la presencia de Dios, dice: ¡ay de mí que soy muerto! Porque él dijo: ¿cómo es posible que haya visto a Dios siendo yo un hombre de labios inmundos? Entonces vemos que Dios empieza a tratar con él e Isaías comprende porque está contemplando la plenitud de la presencia de Dios y se ve a sí mismo como una persona imperfecta, lleno de impureza, todo respecto a sus palabras. Quiero que vayas un momento a Salmos capítulo 15. En los versículos 1 al 5, en el libro de Salmos, hay promesas de Dios para todos aquellos que desean estar cerca de Él. Pero hay cosas que los impiden. Justamente tiene que ver con los labios, nuestra lengua. Y Salmos 15 del versículo 1 al 5, mira lo que te voy a decir, lo que dice las Escrituras en el versículo 1, Salmos 15 del 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Se da cuenta? Dios desea que nuestra lengua, nuestras palabras sean correctas. Y muchas veces Isaías veía que él vivía, habitaba en un pueblo de labios inmundos. Por eso él reconoce y dice: ay, estoy en pecado. No puedo estar en la presencia de Dios. Estoy muerto, soy muerto. Prácticamente él se declaraba así, imperfecto. Y el Señor quería transformar esa parte de Isaías. Entonces vemos que reconoció las consecuencias de ver cara a cara a Dios. Por eso él exclama, él estaba asustado. Entonces Dios trata con él en los versículos 6, 7 y trae carbón encendido, dice la historia, ¿verdad? Porque solamente, quiero darte a entender, solamente Dios puede proporcionar la pureza en nuestra vida. Él es el que nos puede perfeccionar. Cuando nosotros vamos a cumplir una tarea específica, va a tratar de manera minuciosa con cada uno de nosotros en cada aspecto de nuestra vida. Número 2. El llamado de Isaías consistía en su limpieza interior. En el versículo 6 y 7, cuando él entiende esta etapa de su vida, en el versículo 8 sigue el siguiente paso. Mira, reconoce su condición de pecador, se deja limpiar por el Señor. Y tercero, versículo 8, después oí la voz del Señor. Solo puedes oír la voz de Dios cuando tú has reconocido tu pecado. Cuando te dejas limpiar por el Señor, vas a poder oír la voz de Dios, el llamado de Dios, que tú eres escogido por Dios. Amén. Entonces dice Isaías, oyó la voz del Señor después de haber sido limpiado. Y mira qué sucede cuando tú eres limpiado por el Señor. Puedes oír la voz de Dios y luego le dices: Señor, aquí estoy, úsame, haz con mi vida lo que tú quieras. Yo voy a ir a donde tú quieras, yo voy a hacer lo que tú quieras, porque ya fuiste limpiado, ya reconociste tu condición de pecador. Por tanto, tus oídos van a estar abiertos a la voz de Dios. 3 cosas que hizo: reconoció su condición, se dejó limpiar y aceptó servir al Señor. Amén. Entonces Isaías fue comisionado para continuar predicando sobre el juicio del Señor, a pesar de que la gente estaba endurecida en sus corazones y no cambiaban su manera de ser. Pero él fue escogido para ese tiempo, para cumplir esa tarea, pero tuvo que pasar por cada uno de esos procesos. Amén. Tercer personaje, Josué. Quiero que vayas a Josué capítulo 1, versículo 1 al 5. Josué capítulo 1, versículo 1 al 5. Esta es la escena de un asistente que estaba detrás de un gran líder llamado Moisés. Él estaba para cada actividad. Él estaba metido en todo. Dice que era el mejor guerrero, se puede decir, uno de los guerreros que lideraba para cada batalla donde Moisés enviaba al pueblo hebreo para conquistar la tierra. Y mire lo que dice Josué 1, 1 al 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo:
mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se opone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Este jovencito había visto milagros de Dios, porque cuando él sale de Egipto con Moisés, él ve cómo se abre el mar rojo. Por eso estaba cerca de Moisés siempre, le asistía en todo. Entonces no había nada que le pudiese dudar, pero todavía sentía inseguridad. Dice la historia que él había sido parte de aquellos líderes que lideraba la tropa de los israelitas en la primera batalla contra los amalecitas. Había sido parte de los 12 espías que había sido enviado a Canaán también. Y él fue elegido por el Señor para poder hacer ingresar y tomar la tierra que Dios les había prometido. Pero tenía temor. ¿Había visto milagros? Sí, pero tenía temor. Seguramente complejos de decir: Señor, Moisés hizo esto con tu ayuda, ¿yo podré hacer lo mismo? Señor, estoy tomando la batuta ahora, ¿podré hacer lo mismo que Moisés hizo? Pero dice el Señor en el versículo 5, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué se convirtió en el sucesor de Moisés. Fue un gran guerrero de Dios. Y Jehová le dijo esas palabras a Josué, y también te las dice a ti hoy, porque eres un escogido de Dios. Josué había sido escogido de Dios para llevar al pueblo hebreo a la tierra prometida, y tú también eres escogido para una tarea específica. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Eso dice su palabra. Amén. Entonces vemos cómo estos personajes habían sido transformados por Dios. Quiero que vayas al siguiente personaje, Pablo. Me encanta Pablo también. Hechos capítulo 22, versículo 6. Ahí tú vas a ver todo lo que aconteció con Pablo. Pablo era un erudito. Él había sido instruido en una de las escuelas muy sobresalientes. Hechos capítulo 22, y vemos que también la historia nos narra que Saulo había sido un perseguidor del pueblo del Señor, pero Dios lo escoge a Pablo con una tarea específica. Y cuando Dios lo escoge, la tarea de Pablo era llevar la palabra a la tierra a los gentiles, ¿no? Entonces vemos que Pablo había sido el mejor de su clase, dice la historia. Vamos a Hechos capítulo 22, versículo 6. Ahí te va a narrar cómo él narra su conversión, pero también en medio de su conversión hay cosas que me impactan de la vida de Pablo. En el versículo 6 de Hechos 22 dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Mire ese término, ¿quién eres, Señor?
Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Esa palabra, ese enunciado, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Y en el versículo 5 dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres. Mire, Dios salva a Saulo. Este apóstol le creyó a Dios, sufrió mucho, pero él entendió su llamado y Dios lo respaldó poderosamente en todo lo que hizo, porque Cristo decidió escogerlo cuando la iglesia estaba siendo perseguida y Pablo se convirtió del judaísmo al cristianismo. Y la Biblia, hablando de Pablo, dice esto: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Le dice a Ananías: ve, Ananías, díselo a Pablo, él es instrumento escogido para llevar mi nombre. Cada uno de nosotros, desde el momento que hemos aceptado a Cristo, tenemos una tarea específica: predicar, anunciar, cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero muchas veces en el trayecto de ese proceso de crecimiento de nuestra vida espiritual no lo entendemos, no lo comprendemos y dejamos pasar los años. Y la Biblia lo que quiere que entiendas, joven, señorita, hermano, es que Dios te ha escogido para este tiempo. Dios había seleccionado a Pablo. Dios lo había escogido como el mejor de su clase. Él no huyó de su llamado, sino que aceptó el llamado del Señor, porque Dios había puesto algo específico en la vida de Pablo. Y Pablo cumplió esa tarea, sufrió, padeció, pero cumplió con esa tarea. Dios te está llamando a ti. Hace años atrás, el Señor puso en mi vida servirle. Cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, yo tenía 14 años de edad. Y el Señor me impactó tanto de ser una adolescente muy callada. El Señor transforma mi manera de ser y lo único que yo quería hacer es predicar la palabra de Dios. Cuando yo veía al pastor Eliseo que nos traía un vídeo de una mujer, recuerdo que estaba predicando en ese ayuno cuando yo estuve en Castillo del Rey. Yo soy una ex castillista también. Y recuerdo que en ese ayuno de adolescentes que estábamos, el pastor proyecta un vídeo de una mujer que estaba predicando. Y yo le dije: Señor, yo quiero llevar tu palabra como esa mujer, pero tengo miedo. Y yo no sabía los procesos que Dios iba a hacer, pero Dios ya me había escogido. Por eso había puesto esa inquietud en mi corazón de buscar y de saber qué es lo que Dios quería con mi vida. Llega un campamento de adolescentes. Estuve en ese campamento ministrada y uno de los misioneros se acerca. Yo calladita estaba y el misionero me dice, me dijo por mi nombre real: Fen, sírvele al Señor a tiempo completo. Y yo me decía dentro de mí: ¿cómo? ¿Yo? Si yo soy la más muda de todos los adolescentes que están en este campamento.
¿Por qué no le dice a él, a ellos que son mis mayores? Le dije al Señor, en mi corazón. Pero ¿sabe lo que me motivaba a estas cosas? A buscar a Dios. Siempre me escapaba a los retiros de ayuno en Chacrasana, recuerdo, ahí cuando el pastor Edgar Baltasar todavía estaba, y me motivaba a orar y a preguntar y decir, Señor, quiero servirte, pero tengo miedo de predicar. Señor, quiero llevar tu palabra, pero quiero pedirte 4 cosas, le dije. Dame 4 cosas, Señor. Dame una profesión, porque yo quiero servirte con la profesión, no para quedarme trabajando y ganando mi sueldo, no, sino para que cuando yo predique tu palabra, las personas que me oigan digan, ay, ella no es una simple predicadora, también es profesional, entonces van a glorificar tu nombre. Por eso quiero que me des una profesión, porque además no tenía papá de lado y solo mi mamá era padre y madre para mí. Segunda petición, en ese ayuno le dije, ayúdame a prepararme, Señor, porque no sé predicar. Dame conocimiento, no sé dónde me voy a preparar. Tercero, déjame predicar, Señor, tu palabra en cada departamento de mi país, Señor, y yo lo voy a hacer. Cuarto, si tú quieres, sácame fuera de mi nación para llevar tu palabra. Y yo en ese ayuno le dije, respóndeme, Señor, porque tú hablas, porque tú respondes, Señor, háblame, Señor. Y el Señor respondió en ese ayuno. Lo usó a uno de sus siervos y dijo, Dios va a cumplir cada una de aquellas cosas que tú le has pedido a Dios, porque son cosas grandes, pero obedécelo. Han pasado los años. ¿Dios cumplió la primera promesa? Sí. ¿Dios cumplió la segunda promesa? Sí. ¿Dios cumplió la tercera promesa? Sí. Me dio la oportunidad de llegar a cada departamento de mi país y hoy estoy en la 4ª fase de la promesa que Dios dijo que cumpliría a través de su palabra. Dios, cuando te llama, cuando te escoge y cuando tú le obedeces, cuando te dejas procesar por Él, Él cumple lo que Él ha dicho. Aunque tú no quieras obedecer, como sea, te va a traer porque eres escogido por Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Yo quiero que tú te pongas en pie en esta noche. Yo te contaría de tantas cosas que Dios ha hecho con mi vida, pero no terminaría de decírtelo. Pero lo que yo quiero darte a entender es que tú eres escogido por Dios. Yo no sé las situaciones que tú has estado vivenciando en cada etapa de tu vida. Yo no sé si tú has pasado como Moisés ese proceso de haber tenido traumas en la niñez, en la juventud, de haber tenido un pasado judicial como lo tuvo Moisés, pero Dios lo escogió a pesar de lo que él estaba viviendo, a pesar de sus limitaciones. Yo no sé si te encuentras como Isaías, todavía con labios inmundos que te dominan y que te apartan de poder oír la voz de Dios, pero Dios quiere tratar en esa área de tu vida porque hay una tarea, hay un propósito específico por la cual tú has sido llamado. Solo obedécelo y responde al Señor. Pero todo va a empezar desde que tú tomes la decisión de adentrarte y estar a solas con Dios. Cierren sus ojos y voy a invitar todos aquellos que quieran comprometerse a servirle al Señor. Quizás Dios ya te llamó. Tú ya sabes para qué área has sido llamado. Y Dios quiere procesarte en este tiempo. Quiero invitar, pasen adelante todos aquellos jóvenes, señoritas. O usted dice, no, yo tengo 40 años, 50 años, 60. ¿Usted cree que me pueda usar el Señor? Si el Señor usó a Moisés a los 80 años, claro que era más robusto él, pero lo usó. Tú tienes menos de 40, menos de 30 y el Señor quiere usarte a ti. Cierra tus ojos.
¿Cuál es tu pasado? ¿Qué te está impidiendo a que tú puedas responder a ese llamado de Dios si tú eres escogido por Dios? ¿Qué te está deteniendo? Cuando yo oraba al Señor años anteriores, el año pasado, este año, le decía: Señor, necesito que tú aceleres mi salida para servirte en este tiempo, Señor. Necesito llegar a tiempo a esa gente que necesita ser liberada por tu poder, por tu presencia. Señor, necesito llegar a tiempo porque estas personas de esta nación están muriendo sin conocerte. ¿Sabes lo que el Señor trajo palabra para mi vida? Isaías capítulo 53, versículos 1 y 2 decía: cambia tu cántico de dolor a cánticos de gozo. Ya no te estés quejando. Déjate moldear por el Señor. Quita aquellas cosas que te están deteniendo. Despójate del polvo. Despójate de esas ataduras. Despójate de esos vicios. Él te ha estado hablando cada día, joven, señorita. Él te ha estado hablando. Él se ha estado deteniendo para hablarte, pero no lo has escuchado. Dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 3 versículo 10 en adelante: Dios llamó a Samuel, y para asegurarse que Samuel escuchara, Él lo llama 3 veces. Samuel estaba en el templo, sí. Samuel era encargado de encender el fuego en el templo, en el tabernáculo, sí. Pero ¿sabes qué había pasado con Samuel? No podía escuchar la voz de Dios porque aún no le conocía a Dios. Y lo que el Señor quiere en este tiempo es que tú le conozcas. Cuando tú le conoces, vas a poder ver qué cosas necesitas desarraigar de tu corazón. Él te va a mostrar: quita esto, desarráigate de esto. Por eso necesitas conocerlo. Tuvo que guiarlo Elí a Samuel para que Samuel identificara la voz de Dios. Y aquí tienes muchos Elí que te han estado guiando, nuestros pastores que te han estado animando. Hay Elís que han estado en tu camino para guiarte, pero tú has desistido a ese llamado. Has dicho: no puedo, tengo miedo. Pero en esta noche le vas a decir: Padre, aquí estoy. Cierra tus ojos, abre tu corazón. En el nombre de Jesús, Padre, hoy vengo delante de ti, Señor, y oro por esta juventud, oro por este remanente que tú has salvado, Señor, de una muerte que se ha llevado a millones de personas en todo el mundo, Señor. Porque todavía, Señor, no han completado con la tarea que cada uno de ellos tiene que hacer. Por eso estás vivo en este tiempo, joven, señorita. Porque todavía no has completado la tarea que te toca completar. Todavía no has cumplido con ese propósito. Pero en esta noche le vas a decir: Señor, yo me vuelvo a ti. Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi juventud. Señor, aquí está la edad que yo tengo. En el nombre de Jesús. Tú me has escogido, Señor. Pero mi mentalidad ha sido una mentalidad de escasez. Ha sido una mentalidad, Señor, que me ha detenido. Y en esta noche yo te pido perdón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, en esta noche oro para que esas promesas, esos llamados que tú has hecho a cada uno de estos jóvenes sean restaurados, así como en un momento determinado, Señor, cuando yo estuve a punto de desviarme, Señor, tú viniste a mí y me salvaste. Así, Señor, hay algunos de estos jóvenes a los cuales tú has llamado, pero necesitan adentrarse en esa intimidad con
Señor, para entender ese propósito. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, aquí está mi vida. Dile al Señor, aquí está mi vida. Me despojo de toda culpa, me despojo de todo pecado, me despojo de todo vicio, me despojo de estos malos hábitos, me despojo, Señor, de la pereza que he tenido y no te he servido. En el nombre de Jesús, quiero conocerte, Señor. Quiero escuchar tu voz en el nombre de Jesús, porque tú me has llamado para este tiempo, porque he sido escogido para este tiempo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Clama al Señor en esta noche. Dile, aquí está mi vida. Entrégale todo tu corazón. Tú que has estado detenido durante este tiempo, tú que te has estancado, has estado en un desierto, quizás como Moisés. 40 años de su vida estuvo pasando Moisés en el desierto. No podía escuchar la voz de Dios hasta que se despojó. Hasta que se despojó de su pasado, hasta que se despojó de su carga. Él tenía que despojarse para escuchar su voz. Que esta adoración sea tu oración al Señor. Bautízame, quema con tu fuego todo lo malo de mi corazón. Quema todo lo malo de mi corazón. Precioso Dios. Me despojo, dile al Señor, me despojo de esta angustia, de este dolor. Me despojo de mí, Señor. Satúrame. Satúrame de ti, Señor. Y mis días viviré. Quiero vivir mis días por ti. Si tú estás dispuesto a vivir tus días por Él, entonces dile, despójate de todo aquello que te ha estado atando. Me despojo de esta carga que me ha detenido. Satúrame de ti. Y en mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo, Señor, me despojo. Dile al Señor de qué tienes que despojarte en esta noche. ¿Quieres conocer al gran yo soy? ¿Quieres conocer al yo soy? El que es inmutable, el que es eterno, el que tiene el control de tu tiempo, de tu vida, de tu futuro. Santo, Santo, me despojo, Señor. Sí, Señor, necesito a tu Espíritu Santo, Señor. Despójate de todo lo que te ha estado atando y dile, Señor, me despojo de mi pasado, me despojo de esto que me ha estado estancado años y años y esto ha ocasionado que yo no escuche tu voz. Pero en esta noche, Señor, abro mis oídos espirituales en esta noche porque quiero escuchar tu voz para obedecer a tu llamado. Para obedecer a tu llamado, Señor, en el nombre de Jesús. Me despojo de mí. Satúrame, Espíritu de Dios.
Señor. Oro en esta noche por cada joven, Señor, que tú has llamado, por ese varón, por esa mujer. Te pido, Señor, que tú lo levantes. Te pido que tú levantes su fe. Te pido que tú levantes sus brazos. Te pido, Señor, que tú vuelvas la esperanza, la paz, la seguridad. Te pido, Señor, que ese joven, esa señorita vuelva a esa relación tan cercana para conocer tu voluntad. Que su mentalidad desértica cambie, que su mentalidad de escasez cambie, que esa mentalidad de resignación sea desarraigada de su alma, de su vida, Señor, para que escuche ese llamado y obedezca lo que tú, Señor, has decretado allá en los cielos, en el nombre de Jesús, porque hay un llamado para ti, porque has sido escogido por Dios para este tiempo. No te detengas. Hay un Dios que todo lo puede. Él te sostiene, pero Él te dice solamente esfuérzate, esfuérzate, aunque no puedas. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, oramos para que tú puedas cumplir tu propósito en cada uno de ellos. Gracias, Señor, gracias, gracias. Tus cánticos cambiarán porque el Señor trae buenas nuevas para ti. Tu sonido de pensar cambia porque Él trae promesas para ti. Solamente permanece en Él y conócele. Gracias, Señor. Allí en esta noche, ahí donde tú estás, anhela conocerle más a Él cada día, porque solo cuando entiendas eso vas a poder saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Anhélalo cada día de tu caminar. Gracias, Señor. Y cuando tú oigas la voz, cuando tú recibas eso, no lo sueltes, no lo sueltes, persiste. Oro en esta noche, Señor, por cada joven invitado, Señor. Y quiero dirigirme a cada joven, señorita, que ha sido invitado o padre de familia que has venido en esta noche. Y quieres conocer a ese Dios que te ha escogido, aunque tú todavía no le conoces. Y Él quiere que tú le conozcas porque quiere hacer algo especial con tu vida. Y yo quiero orar por aquellos que tú sabes que eres escogido por Dios, pero que todavía no lo conoces. Aquellos invitados que han venido en esta noche, levante sus manos mientras los demás están orando. Quiero que levantes tus manos. Bien, yo lo hice también cuando tuve 14 años. Ahora te voy a pedir algo más. Quiero que pases aquí adelante porque yo quiero orar por ti. Pasa adelante. Aquellos que han venido invitados por alguien y tienes que recordar que Dios te ha escogido, te ha elegido, y yo quiero orar por ti, joven, señorita que viene por primera vez. No pierdas la oportunidad de tu vida. Conocer a Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque has sido escogido. Desde antes del vientre de tu madre, Él ya había visto tu vida y Él quiere cambiar tu condición en esta noche. Pero hay algo que quiere Él que hagas. Para que lo conozcas, Moisés tuvo que hacer eso, desarraigarse de las cosas de su pasado que lo estaban atando. Y lo que quiere Dios es que tú te desarraigues del pecado. El pecado te ata y te lleva a la condenación eterna. Lo primero que Dios quiere que hagas es desarraigarte de ese pecado que te va a llevar a la condenación eterna, para que tú seas libre de los vicios que te han estado atando durante este tiempo. ¿Todos ustedes vienen por primera vez? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a orar. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Y le vas a decir con todo tu corazón: Él te oye. Solo abre tu corazón y le vas a decir
lo que tú sientes ahí. Pero yo te voy a guiar en esta parte a orar, ¿sí? Vas a repetir conmigo las palabras, la oración que vamos a hacer a Dios. Dile conmigo: Señor, en voz alta: Señor, en esta noche he entendido que tú me has escogido, que tú me has seleccionado. De miles de personas me escogiste a mí para salvarme. En esta noche yo te pido perdón de todos mis pecados y te pido que me liberes de esta esclavitud, de la condenación eterna. Quiero ser libre para vivir mis días en ti. En esta noche te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo, porque quiero pertenecerte a ti. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Y ahí donde estás, yo voy a orar por ti. Los hermanos que están a tu lado van a orar por ti. Entrega todas tus cargas a Dios. Dale todo lo que hay en tu corazón y dile: mira, Dios, este es mi pasado, esta es mi vida, esto es lo que me ha estado atando durante todo este tiempo, pero yo te entrego en esta noche mi vida, Señor. En el nombre de Jesús oro por cada varón, por cada mujer, por este joven, Señor, que ha entendido que tú le has escogido, Señor, en este tiempo. Tú tenías la hora definida para salvar su alma. Bendice, llénalo de tu presencia, tócalo, toma sus cargas, Señor, dale libertad completa en el nombre de Jesús. Este varón, Señor, que tú conoces su pasado, lo que está viviendo en estos momentos, libéralo, sánalo, restáuralo, haz de él una nueva persona. Cada uno de estos varones, esta mujer, este niño, Señor, que está aquí delante de tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control total de su mente y su corazón y haga una transformación completa, sanando, restaurando, liberando, Señor, su vida completa. En el nombre de Jesús, llénalos con tu presencia, con tu Espíritu Santo, porque ellos te pertenecen a ti desde ahora, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias porque tú me amas. Gracias porque tú me ves. Gracias porque tú me conoces. Gracias porque tú tienes planes para mí, Señor. Yo pensé que mi vida no tenía sentido, pero tú tienes algo para mí. Gracias, Dios. Y por aquellos que están en las bancas, en este lugar, los que han pasado adelante, cada necesidad por la cual ellos han estado pasando, todo, Señor, te lo entregamos a ti. Tú, Señor, obres en cada uno de ellos conforme a la necesidad que hay en sus corazones. Gracias por este tiempo, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor los bendiga, iglesia. Que el Señor los bendiga a ustedes. Amén. Y quiero que no se muevan los que están adelante, no se muevan. Guíenlos, por favor. Miren el letrero de este lado donde dice bienvenidos. Ustedes van a recibir algunas indicaciones, van a conocerles un poco los anfitriones de casa. Así que Dios los bendiga. Un fuerte aplauso para ellos, ¿sí? Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, iglesia del Señor. Y quiero animarle a que ore por mi persona, porque ya estoy a unos mesecitos de salir al campo, a ese lugar a donde el Señor me ha llamado. Ore por mí, no se olvide de orar por mí. Amén. Que el Señor me los bendiga. Sí es, Dios los bendiga.